Hola, gracias por venir. Hoy día, bueno, puede ser, siempre tengo que explicar del comienzo porque puede que sea la primera vez que están viendo este video. Así que lo que yo hago es enseñar budismo gratis para todos ustedes. Y aquí es donde yo aprendo, ¿ya? purelandschool.com. Esto se me cae siempre. Tengo que elegir un mejor lugar la próxima vez. Bueno, entonces la clase pasada, o el video anterior, estábamos viendo, estaba respondiendo un par de dudas de una de mis alumnas, y apareció el concepto de meditación. Entonces, estos conceptos que se malentienden hoy en día, los tengo que explicar para, para que estemos en el mismo terreno y entendamos las palabras básicas. O sea, para que yo pueda enseñarles algo, tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿O cuál es el origen, el propósito de la meditación originalmente? Entonces, hoy en día la gente ve la meditación o la entiende de una forma como sentirse mejor, sacarse un poco del estrés, tener pensamientos positivos, paz mental y todo eso. Bueno, eso es como el efecto secundario de practicar la meditación, pero el propósito de la meditación no es ese. Eso sería como un efecto, nada, o sea, como eh, como algo extra. ¿Ya? El propósito de la meditación es encontrar o alcanzar la iluminación. Ahora, iluminación, estos conceptos budistas yo los pongo en un cuadrito porque tengo que también explicarlos. ¿Ya? ¿Qué es la iluminación? ¿Por qué se llama iluminación? La próxima clase, el próximo video, voy a explicar eso, si es que hay tiempo, si es que no hay preguntas de ustedes, así como alguna pregunta personal o lo que sea. Entonces, si tengo tiempo, voy a explicarlo, ¿ya? ¿Qué es la iluminación? En budismo existen dos tipos, básicamente, de budismo, o dos formas de budismo. Porque el propósito del budismo es encontrar la iluminación, o alcanzar la iluminación. Entonces, el budismo en sí se divide en dos. Pese que hay muchas escuelas y todo eso, se divide en dos porque hay dos formas de alcanzar la iluminación. Entonces, una es Buddhism of Sages, que no sé cómo se dice en español, y el otro es Pure Land Buddhism. Entonces, en Buddhism of Sages, este es el budismo quizás más popular, no sé, por lo menos yo siento que la gente lo ve así. Cuando uno dice budismo o un budista, se imagina como el monje, ¿cierto? Peladito, con unas ropas así simples y haciendo meditación. Bueno, eso sería un tipo de budismo. El que aprendo yo y del que enseño yo es el budismo, el Pure Land Buddhism o el budismo de la tierra pura, así se llama en español. Pero no voy a hablar de eso hoy día me voy a centrar en lo que es la meditación y un poquito entender mejor el budismo de las prácticas ascéticas, ascetas. Sí, una asceta es alguien que practica prácticas ascéticas, que yo aprendí en inglés, entonces algunos conceptos no los domino bien en español. Entonces las prácticas ascéticas se tratan, por ejemplo, de restringirse del deseo, ¿ya? El deseo por el otro, el deseo por la carne, matar animales para comerlos, los pensamientos negativos, toda esa cosa que es súper humana también, es muy difícil de restringir y esto también se llama el budismo del pequeño vehículo, porque esto lo pueden realizar pocas personas. Esto es muy difícil. O sea, ir a un cerro, no comer carne, no sé qué, restringirse de todo tipo de placeres y practicar, descartar el mal y practicar solo el bien. O sea, solamente pensamientos positivos, meditación y todo, y no bajar de la montaña, no decir, ay no, ¿sabes qué? Prefiero tener una vida mundana así y comer y ahí el goce. Ellos se restringen con un tremendo esfuerzo para hacer este camino, para realizar las prácticas ascéticas durante décadas y a veces más. O sea, muchas veces, porque hay una escala en la iluminación, como una montaña que uno va subiendo, mientras más sube, más puede ver, ¿cierto? Pero el propósito es llegar a lo más alto de la montaña para ver todo, alcanzar la iluminación. Tengo que explicar qué es la iluminación, pero
lo que quiero decir con esto es que hay etapas, ¿ya? Es como, sí, entonces muchas veces estas personas que practican o practicaban no alcanzaban a llegar a lo más alto de la montaña en una vida, pero luego, después de morir y renacer, seguían practicando hasta que finalmente llegaban. Pero es súper difícil, o sea, esto es súper difícil. Y además hay otra cosa que es muy importante entender, que lo voy a explicar mejor en el próximo video, si es que tengo tiempo, que es por qué este camino ya no es válido para el propósito original, que es alcanzar la iluminación, alcanzar la iluminación. Y si bien hoy en día todavía existen escuelas, como la escuela Zen y otras, nadie de esas personas está alcanzando la iluminación ya. Y esto se explicó en un sutra. De esto voy a hablar la próxima vez, ¿ya? En el fondo se pueden hacer las prácticas, pero aunque uno las hiciera, por ejemplo, alguien de ustedes ve este video y dice, ah, ya, listo, chao, voy a dejar de, qué sé yo, de comer carne, voy a irme al cerro. No va a servir, no va a ser suficiente para alcanzar la iluminación. Por la época en la que estamos viviendo, ¿ya? La época en que estamos viviendo. En este tiempo ya no es posible alcanzar la iluminación a través de las prácticas ascéticas, ¿ya? Una de las prácticas ascéticas, como por ejemplo no comer carne, no decir, qué sé yo, palabras malas, no hacer ningún tipo de acto malo con el cuerpo, qué sé yo, o pensamientos incluso, eso es lo más difícil, ¿ya? No tener ningún pensamiento negativo, imagínate lo difícil que puede ser, porque el día es largo y se nos cruzan todo tipo de pensamientos. Entonces esto es un camino muy difícil. Tan difícil que de hecho no debiera ser el camino que nos recomiendan. Los grandes maestros de Pure Land Buddhism, del budismo de la tierra pura, todos recomiendan este camino, porque es el camino fácil. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer difícil si lo podemos hacer fácil, ¿cierto? Porque si el propósito es el mismo. Y este es inmediato, o sea, es básicamente entender la enseñanza como quien abre una cortina en una pieza oscura. Entonces encontrar la cortina, abrirla y entra la luz inmediatamente y somos iluminados, así, en la fracción más pequeña de tiempo, ¿ya? Eso es acá. Aquí no, es disculpen. Aquí es de a poco, lento, difícil. Y no para todos, porque no todos pueden hacer esto, ¿ya? El budismo de las prácticas ascéticas. Una de las prácticas es la meditación, ¿ya? Entonces cuando piensen que la meditación se trata de la paz mental y sentirse mejor y respirar no sé cómo y vivir mejor y en paz y armonía, no, o sea, sí, pero no. Es como andar en bicicleta. Cuando uno ve a alguien andando en bicicleta, esa persona está yendo de un lugar para otro. Yo diría que la mayor parte de las veces alguien que está andando en bicicleta quiere ir de A hacia B, lo ocupa como medio de transporte. Ahora, si tú en tu tiempo libre decides agarrar la bicicleta porque quieres vientecito, qué sé yo, pasear, qué rico el domingo, eso es distinto. Pero el propósito de la bicicleta es de transporte, de llegar rápido de un lugar a otro, o más rápido que caminando. O sea, eso es un vehículo, ¿ya? Entonces, la gente ve hoy día la meditación como quien ve una bicicleta solamente para sentirse bien andando en bicicleta, cuando la bicicleta originalmente es un vehículo, es un medio de transporte. Eso es importante que lo entiendan, ¿ya? Entonces, la meditación es una de las prácticas para trascender o para alcanzar la iluminación, ¿ya? Ahora que uno practicando meditación, o esas personas practicando meditación, se sientan con paz mental y aquí y allá, sí, también, pero no es el propósito original. El propósito es la iluminación, alcanzar la iluminación. ¿Ya? Eso es lo que quiero explicar hoy. Y además, darme unos minutos. La idea original de estos videos era que sean cortitos, 5 minutos, máximo 10, pero como que me estoy pasando. Pero bueno, es un mundo esto, es un mundo que voy a ir explicando domingo tras domingo. Mi plan es seguir haciendo esto por siempre. Pueden ver los videos que quieran. Si algún día toman esto en serio, yo les recomiendo que vean todos los videos del comienzo o que vayan a la escuela y pregunten por un maestro que les enseñe.
o me preguntan a mí cualquier cosa que no hayan entendido bien. ¿Ya? Ahora, hay conceptos, por ejemplo, la iluminación, que yo lo pongo en un cuadrito, porque la gente incluso lo ocupa para como situaciones comunes. Es como, te acordaste de no sé qué, te iluminaste. Y es como, eso no es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Tenemos que entender que no sabemos qué es la iluminación y que es un concepto budista. Entonces, solamente el budismo puede explicar, o alguien que sabe algo de budismo puede explicar qué es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿Por qué se llama iluminación? De esto también me gustaría hablar en la próxima clase, el próximo video. Si es que hay tiempo, si no hay dudas o otras cosas. ¿Ya? Entonces los conceptos budistas son muy importantes entenderlos bien, porque muchas veces, y eso es lo más peligroso, quizás, entre comillas, de estos videos en los que estoy entregando el Dharma, entregando la sabiduría o el conocimiento, digamos, las enseñanzas budistas, a personas que no siguen un camino. Por ejemplo, muchos de ustedes quizás están viendo este video por primera vez o no tienen como una preparación de base, entonces pueden entender mal, pueden entender otra cosa, sobre todo cuando los conceptos que yo pueda ocupar son términos budistas que tienen otro significado en la vida diaria, ¿ya? Entonces, la iluminación, yo creo que es fácil darse cuenta que este es un concepto que en el fondo no dominan o no entienden bien, y si van al diccionario no lo van a encontrar, porque es un término budista, ¿ya? ¿Qué es la iluminación? Pero el problema es que muchos términos budistas se llaman igual que otras palabras que ocupan ustedes o ocupamos fuera del contexto del budismo, como por ejemplo fe. De esto yo lo he explicado en otros videos, no tengo problema, lo puedo explicar de nuevo, pero no quiero extenderme mucho hoy. Pero el concepto de fe en budismo es completamente distinto al concepto de fe común, o como la gente ocupa la palabra fe. ¿Ya? Entonces, iluminación es un concepto budista, lo voy a explicar en el futuro, o sea, pronto. Pero antes de cerrar hoy día quiero explicar estos dos conceptos, que también obviamente son conceptos budistas, que son Jiriki y Tairiki. Ahora, el budismo viene de India y esto suena bastante japonés, y estas son palabras japonesas. Ahora, ¿por qué? Una explicación rápida. El budismo viene de India, llegó a China, se tradujeron los sutras, todos los sutras. Los sutras son los sermones que daba Shakyamuni Buda, que enseñaba budismo. Todos estos sermones fueron transcritos y se conocen como sutras, y todos los sutras fueron traducidos al chino perfectamente, ¿ya? Y eso es algo muy bueno, porque gracias a eso tenemos acceso todavía a muchos sutras que ya quizás no tenemos acceso en sánscrito, que es el idioma original en ese tiempo en India. Entonces, eso es algo muy bueno. Y del chino llegó a Japón. Algunos sutras están también en japonés, pero lo importante es que hay conceptos que de repente yo puedo explicar que estén en japonés, pero eso no significa que el budismo venga de Japón, ni nada, solamente es un tema de traducción, ¿ya? Entonces, Jiriki y Tairiki. Jiriki significa, en inglés es self-power, es poder propio, o sea, alcanzar la iluminación a través del poder propio o de las propias prácticas, del propio esfuerzo. O sea, uno sube la montaña, uno hace el esfuerzo. Este es el budismo de las prácticas ascéticas, el budismo difícil, por así decirlo, ¿ya? O del pequeño vehículo, porque pocas personas pueden realizarlo. Ahora, el budismo del gran vehículo, que todos pueden realizar en realidad, es para todos, de hecho, es el Pure Land Buddhism, o el budismo de la tierra pura, en español. Y Tairiki significa other power. Entonces, Jiriki es self-power, o sea, poder propio. Y Tairiki significa other power, o poder de otro. Pero no de otro así cualquiera, el que está al lado mío o otra persona, no. Poder de Buda, el poder de Buda para iluminarnos a nosotros, ¿ya? En vez de que uno haga el esfuerzo y suba, Buda inmediatamente lo ilumina a uno, ¿ya? Ese es el concepto. Tairiki, Jiriki, ¿ya? Entonces, eso sería por hoy.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.